Vale. Muy bien, comentábamos que entonces estas neuronas gamma lo que van a hacer es ir regulando el umbral de excitación de este uso neuromuscular, provocando una disminución del umbral cuando se contraen las fibras intrafusales del uso neuromuscular que están inervadas por las neuronas gamma. Entonces, cuando es de tipo excitatorio, va a bajar el umbral y decíamos que va a facilitar el desencadenamiento de este arco reflejo de estiramiento muscular o los osteotendinosos. Entonces, provocando, decíamos, un aumento del tono y una hiperreflexia miotática. Pero cuando la neurona gamma estaba inhibida, se iban a relajar las fibras intrafusales y entonces iba a incrementar el umbral de excitación del uso neuromuscular, provocando una disminución del tono muscular, una hipotonía y también una hiporeflexia. Y comentábamos que estas neuronas alfa y neuronas gamma están siendo influenciadas por pequeñas interneuronas, como son las interneuronas de Renshaw, ¿verdad? Que son de tipo inhibitorio, y otras interneuronas que son excitatorias. Y que esas interneuronas están siendo influenciadas por vías descendentes, como la vía del tracto corticoespinal, ¿verdad? Que forma parte de la vía piramidal, en donde están también modulando a estas interneuronas que a su vez también van a regular la activación de las neuronas alfa y neuronas gamma. Y esto explica, ya ven, que cuando hay lesión de este tracto corticoespinal, vamos a observar que hay un fenómeno de liberación, la neurona motora inferior, que al decir neurona motora inferior nos estamos refiriendo a la neurona alfa y a la neurona gamma, en este caso localizado en el asta anterior de la médula espinal. Y entonces, al liberarse del tracto córtico espinal, ¿sí? Va a estar muy activa la neurona gamma y entonces va a estar muy contraídas las fibras intrafusales y entonces va a provocar una disminución del umbral y entonces con una hipertonía y con una hiperreflexia, que ya ven que es característico del síndrome de neuromotor superior o el síndrome piramidal. Son las manifestaciones clínicas de Babinski, hiperreflexia, hipertonía con la espasticidad, son secundarias a la liberación de la neurona motora inferior, ¿verdad? Bien, entonces, ahora aquí sí vamos a ver que muchas de estas fibras que también lleva esta primera neurona mielinizada, también tienen conexión con las neuronas del núcleo propio, ¿sí? Quiere decir que es la que daba origen a los tractos espinotalámicos. Esta información es la que tiene relación, se dice, con el tacto grueso y la presión, ¿ok? Entonces, ahí tendríamos que también tiene conexión con el núcleo propio y que estas fibritas que también llevan al núcleo propio son las que comentábamos aquí del sistema de compuertas, ¿verdad? Que aquí tendríamos unas fibras un poquito más mielinizadas, más gruesas, ¿verdad? Y que llevan también tracto grueso y presión, y que lo que van a hacer es excitar a la neurona inhibitoria y que entonces iban a regular el sistema de compuertas. Entonces es interesante ver que esta primera neurona ganglionar, que es una neurona que tiene fibras mielinizadas, puede llevar tres caminos, ¿verdad? Estamos aprendiendo un camino que asciende en forma directa en los fascículos de grácil y de cuneiforme, que es el más importante. Pero también van fibras, ¿sí? Que tienen la característica, ¿sí? Que van a hacer conexión directamente con las alfa motoneuronas, desencadenando el reflejo de estiramiento muscular, y también con interneuronas de lámina 2 de Rexet y con las neuronas de los tractos. Entonces ahí están palmas. Muy bien. Podríamos pasar a ver otras vías que también son importantes, que son las vías de la propiocepción inconsciente. Estas vías de la propiocepción inconsciente van a ser importantes para mantener la postura y también se dice que regulan el tono muscular.
Quiere decir que cuando estamos en una posición erecta, por ejemplo, estar sentados y mantener el cuello extendido y la región del dorso extendida, se están desencadenando arcos reflejos que no somos conscientes para mantener la postura. Y aquí es importante la propiocepción inconsciente. Que esta propiocepción inconsciente va a formar dos tractos, que ya ven que es el tracto espino, cerebeloso, ventral o anterior, y el tracto espino, cerebeloso, ventral, posterior o dorsal. El espino cerebeloso anterior lleva exclusivamente propiocepción de los miembros inferiores. Es decir, que ya veremos que nace del segmento lumbosacro de la médula espinal. Así como también de los miembros inferiores. Vamos a decir que el posterior es un poquito más extenso. ¿Cómo van a llegar estas vías al cerebelo? Entonces vamos a tener que, si analizamos primero el espino cerebeloso posterior o dorsal, tenemos una primera neurona, nuestra neurona ganglionar, y que va a estar inervando a receptores principalmente de los usos neuromusculares, que son los que están respondiendo a distensión del músculo, y que van a también ascender por el tracto posterolateral del Lisauer, y en el caso de la espina cerebelosa posterior, van a llegar a este núcleo que habíamos descrito ahí en la profundidad del asta posterior, en la lámina 7, que es el núcleo torácico o dorsal, que antes se llama de Clark, que es donde va a hacer conexión, o donde van a ser el tracto espino cerebeloso posterior. Ya que este tracto espino cerebeloso posterior tiene la característica que va a ascender directo por el cordón lateral, en su porción posterior del cordón lateral, ahí va a estar ascendiendo este tracto espino cerebeloso dorsal o posterior. Y que va a tener la característica que va a llegar a la médula, al cerebelo, y entonces espino cerebeloso dorsal, primera neurona, receptores neuromusculares, segunda neurona, el núcleo torácico, y de ahí asciende Ah, listo, Doc. muy bien, gracias. Entonces comentábamos que este tracto espinocerebeloso dorsal va a ascender directo, lleva información propioceptiva inconsciente de miembros inferiores tronco y va a llegar al cerebelo en forma directa a través del al cerebelo. Bien,
está el tracto espinocerebeloso ventral, que también vamos a tener una primera neurona ganglionar, inervando receptores, pero ahora solamente de miembros inferiores. Y va a llegar ahora aquí en las porciones laterales de la base del asta dorsal. Ahí no está un núcleo, algunos autores le llaman núcleo base lateral, o nada más dicen ahí una agrupación de neuronas muy cerca aquí, la transición entre sustancia gris y sustancia blanca, en la base del asta dorsal. Y de ahí las fibras tienen la característica que se decursan, pero ahora en su porción anterior y van a ascender. Entonces estamos viendo que ascienden en forma cruzada. Pues la vamos ilustrando en este otro esquema. Este viene exclusivamente de miembros inferiores, ¿sí? Y se van a decusar y forman el tracto cerebeloso ventral. Asciende por todo el tallo cerebral y al llegar al mesencéfalo van a llegar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, que es el que comunica al mesencéfalo con el cerebelo. Y dentro del cerebelo, lo que hacen las fibras es volverse a decusar. Se vuelven a decusar para terminar también. Y eso explica por qué las manifestaciones cerebelosas están del mismo lado de la lesión, porque las fibras son directas o doblemente cruzadas, como este tracto, que es el espino cerebeloso dorsal, ¿verdad? O posterior. Bien, sí. Entonces tenemos, ¿qué pasa? Estoy en clase. En el segundo piso, en la residencia de neurología, en área sur. Ujú. Muy bien, entonces, eh, si se dan cuenta, aquí esta información propioceptiva está cerrada. Esta información propioceptiva tiene la característica que viene del tronco y de miembros inferiores. Pero si se dan cuenta, tiene que haber también una propiocepción inconsciente de miembros superiores. Entonces, esta información propioceptiva inconsciente de miembros superiores va a tener la característica que tiene también una primera neurona ganglionar, que viene aquí de receptores susoneros musculares, y lo que va a hacer es ascender en forma directa, acompañando el tracto de cuneiforme, que ya ven que lleva la propiocepción consciente de miembros superiores, y va a llegar a la porción baja de la médula oblongada, que es la porción cerrada, donde está el núcleo accesorio cuneiforme. Entonces quiere decir que aquí cuando vimos la vía ascendente, ¿sí? Aquí teníamos a cuneiforme. Lateral a él se encuentra el núcleo accesorio de cuneatos o cuneiforme, que es donde van a nacer las fibras propioceptivas inconscientes, pero ahora del miembro superior. Entonces llega este pequeño núcleo, que es el núcleo accesorio de cuneatos, y va a entrar al cerebelo también a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, de esa forma, ya tenemos integrado lo que es la propiocepción inconsciente de todo el cuerpo, ¿verdad? De miembros superiores que llegan al núcleo accesorio de cuneatos. Después tenemos del tronco y de miembros inferiores el espino cerebeloso dorsal. Y de miembros inferiores exclusivamente del espino cerebeloso ventral, ¿no? Estarían ya la propiocepción inconsciente, muy importante para mantener el equilibrio, ¿verdad? No sé si existe alguna duda ahorita de lo que hemos visto. Lástima que estaba fallando el internet. Está muy lento el internet. Sí. Bien. Se desfasa. Se desfasa, mira. Yo estoy acá. Entonces,
Sí, mira, su conexión. ¿Los escucho? No, maestro, ¿ahí se escucha? No, no es el A ver, cable. sí, sí los escucho. No, maestro, todo bien. Hasta ahorita todo bien, muchas gracias. Muy bien. Mire, ahí la vamos a dejar, ¿sí? Porque estoy viendo que también me está saliendo el mensaje de conexión a internet inestable y en 8 días veríamos el resto de las vías ascendentes, ya son pocas, como sería la vía espino-olivar, ¿verdad? La espino-tectal, para después ya ver vías descendentes, la córtico-espinal, la rubroespinal, la vestíbulo-espinal, retículo espinal y la porción descendente del fascículo longitudinal medial. ¿Ok? Sí, maestro, perfecto. Muy bien. Ok. Entonces nos vemos en 8 días. Sí, maestro, muchas gracias. Ah, pues hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, gracias. Hasta luego.